En la continuidad de Portal Agropecuario nos vamos a hablar de economía, nos vamos a hablar con un especialista, a ver cómo repercuten las decisiones de los gobiernos en el sector agropecuario, en las inversiones, todo lo que es ese mediano y largo plazo que la agricultura y la ganadería necesitan. Está con nosotros Daniel Lema, es economista, es un hombre que dirige la maestría de agronegocios de la Universidad del SEMA, es un investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en todo lo que tiene que ver con la economía. Daniel, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Horacio, un gusto. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Bueno, queriendo entender un poquito a veces cómo repercute en los negocios, en la inversión, en la previsibilidad que un sector como el agropecuario tiene que tener cuando de pronto las medidas son de pronto cierro, abro, restringo, vuelvo a abrir. Bueno, claramente el sector agropecuario ya tiene una fuente muy importante de incertidumbre, que es la climática, y todas las cuestiones vinculadas con los aspectos biológicos de la producción que le generan una exposición al riesgo importante. Si a eso le sumamos volatilidad institucional, se convierte en un negocio complicado, porque justamente los productores pueden tomar previsiones y pueden hacer acciones para protegerse de la variabilidad climática a partir de su experiencia, a partir de tecnologías, pero sucede que cuando cambian las condiciones económicas, el problema es importante, porque la, el diferimiento de las decisiones en el tiempo, en el sector, donde se toman decisiones que impactan, si es en agricultura, prácticamente 6, 8 meses entre la siembra y la cosecha; en ganadería, decisiones que se toman a un plazo de 2 años o 3 años. El cambio de reglas de juego en el medio impacta muy negativamente en el proceso decisorio, porque cuando uno tiene que estar tomando decisiones en forma progresiva, digamos, a lo largo del tiempo, este cambio lo que hace es inhibir o reducir la idea de realizar nuevas inversiones, con lo cual ese es el primer impacto negativo, digamos, genera expectativas negativas. Por otro lado, hay que sumar que estos cambios ocurren en un contexto en el cual el nivel de imposición, si queremos, en algunos rubros como soja, trigo, maíz, ya es relativamente elevado, con lo cual nuevas restricciones, como lo que se anunció de restricciones sobre la exportación de maíz, hay restricciones implícitas en trigo, incertidumbre acerca de cuáles van a ser los mecanismos para regular la exportación en el caso de carne vacuna, suman efectos negativos que impactan directamente sobre los precios inicialmente y en segunda instancia sobre la toma de decisiones de siembra, de inversiones, de intensificación en el caso de algunos cultivos. Así que es un tema bien importante desde el punto de vista de cómo afecta las expectativas. Ahora, pareciera que hay como una especie de combo, que es una especie de bomba de tiempo, ¿no? Por un lado, lo que son las restricciones para exportar, y por el otro lado, también las restricciones que hay para importar hoy por falta de fondo de dólares, por falta de dólares, y que en definitiva, muchos de los insumos agropecuarios que llegan del exterior, también no puede hablar uno de previsibilidad en cuanto a materia prima de insumos. Es que, Horacio, son dos caras de la misma moneda en realidad. El problema es exactamente el mismo. Cuando no se puede exportar, no se puede importar. Y poner restricciones a la importación es equivalente a poner restricciones a la exportación. Desde el punto de vista económico, son las dos caras de la misma moneda. El sector agropecuario es un sector claramente vinculado al comercio exterior, porque buena parte de lo que produce son lo que en economía llamamos bienes transables, y bienes transables internacionalmente, son los exportables. Y además, el sector utiliza otro tipo de bienes también transables internacionalmente, que son bienes de capital como tractores, maquinarias, fertilizantes, agroquímicos. Y esos son bienes también que se transan en el comercio y para Argentina son importables. Entonces, ahí tenemos las dos caras de la misma moneda. Poner restricciones a la exportación es lo mismo que trabar la importación, porque si no se exporta, no hay dólares para importar.
y si no se puede importar, o si las importaciones son muy caras, se desalienta la exportación de la misma manera. Así que, en realidad, el problema es complejo, eso es lo que se denomina sesgo anti-exportador o sesgo anticomercio, que es algo muy arraigado en la Argentina desde hace muchos años. Tenemos unos 70 años de un fuerte sesgo anti-exportador, excepto durante los años 90, que se redujo notablemente por la eliminación de derechos de exportación. ¿Qué quiere decir sesgo anti-exportador? Es lo que estamos viendo, una reducción de los precios de los bienes que se exportan y un aumento de los precios de los bienes que se importan, sea por restricciones cuantitativas o por impuestos. Esas dos cosas distorsionan el precio interno con respecto a lo que ocurre en los mercados internacionales. Entonces, en términos relativos, digamos, un tractor, en términos de toneladas de soja, toneladas de maíz o de trigo o de carne, es mucho más caro en Argentina que en Estados Unidos o sin ir tan lejos que en Paraguay. En los últimos casi horas, en los últimos 2 días se conoció nuevamente el índice de inflación en la Argentina y se vuelve a hablar otra vez de control de precios, se vuelven a hablar de ley de abastecimiento. Digo, el costo, esa inflación, ¿pasa por ahí o pasa por la emisión que se hace cuando el gobierno necesita generar plata para, o cuando la genera y después no tiene sustento? Bueno, en primer lugar, la inflación que estamos viviendo es un proceso inflacionario que se viene acelerando y Argentina tiene ya desde hace unos, digamos, desde el año 2005, 2006, más de 15 años de inflaciones de 2 dígitos. Estamos en un proceso inflacionario que se está acelerando. Un proceso inflacionario es el aumento generalizado y sostenido de todos los precios. La única explicación para ese fenómeno es lo que conocemos en la teoría económica como un fenómeno monetario. La inflación es un fenómeno monetario que se origina en la emisión de dinero que no tiene una contrapartida, una oferta de dinero excesiva que no tiene una contrapartida de demanda. Nadie quiere tener pesos, todos nos sacamos rápidamente los pesos de encima porque la plata se derrite. Entonces eso quiere decir que no hay demanda de pesos y hay una oferta excesiva porque el Banco Central lo que hace es financiar con emisión las necesidades fiscales del Tesoro. Y eso es lo que se conoce como una dependencia fiscal de la emisión monetaria. Entonces, tenemos ahí un problema de exceso de gasto que no puede ser financiado con recursos tributarios o con deuda eventualmente, y tiene que ser financiado con emisión. Y esto finalmente, a la corta o a la larga, y cada vez más a la corta, porque los periodos se acortan mucho, termina impactando sobre los precios. Hay un rezago, es un retardo entre la emisión y el financiamiento con emisión y el impacto sobre precios. Sucede que en procesos inflacionarios, donde ya hay unas expectativas que están formadas en la población desde hace unos cuantos años en el proceso inflacionario, se acorta muy rápido esa brecha. Entonces, la emisión de hoy impacta rápidamente sobre los precios. Los anuncios de emisión, tal como se está viendo, digamos, anuncios en los cuales se está financiando gasto con emisión, ya impactan directamente sobre los precios. O sea que el problema de expectativas, además, es muy importante. Hay casos que de pronto, si bien están muy lejos de la Argentina porque están en Europa y porque se puede decir que están en el primer mundo, ha habido casos exitosos de salida de crisis profundas, como bien se viene hablando en los últimos días, el caso Portugal. Más allá de que yo creo que la salida económica de un país, lo primero que tiene que salir, se sale a partir del consenso, de trabajar todos en una línea, ¿no? ¿Qué cosas desde la economía podría hacer Argentina hoy para intentar revertir esta situación? Bueno, pueden existir medidas coyunturales, transitorias, que lleven a un proceso de estabilización, pero justamente transitorio. Es decir, puede haber medidas como, por ejemplo, tratar de limitar la emisión con alguna fuente de financiamiento a través de deuda,
podría limitarse la expansión de gasto transitoriamente, pero sin un programa fiscal y monetario consistente en el largo plazo, estas estabilizaciones son transitorias. Entonces, lo que requiere Argentina es pensar un programa de estabilización que conlleve también reformas estructurales que hagan que ese programa sea creíble. Entonces, se pueden tomar medidas de corto plazo y el gobierno está haciendo algunas medidas para tratar de llegar, digamos, a diciembre, conseguir algún financiamiento, algunas cuestiones creativas en términos de uso, por ejemplo, de los derechos especiales de giro que llegaron del FMI, pero son cuestiones transitorias. Esto no va a solucionar el problema de fondo. La Argentina requiere un plan de estabilización consistente con reformas de fondo desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista monetario. Desde el punto de vista fiscal es una cuestión no solo de déficit, sino del nivel de gasto que es no financiable. No se puede financiar el nivel de gasto actual. Entonces, no es un problema solamente de que tenemos déficit, sino que es un nivel de gasto que no se puede sostener. Y tiene que haber además un programa monetario para resolver lo que se llama todo el problema de deuda del Banco Central, lo que se conoce como el déficit cuasi fiscal, la cantidad de letras emitidas por el central, y eso tiene que absorberse de alguna manera. Entonces, hay diferentes formas de hacerlo, pero se tiene que elegir un mecanismo que sea consistente, que sea creíble en el futuro. En la medida que no se haga eso, que no haya un plan integral de estabilización y de reformas estructurales, tal vez tendremos coyunturas, digamos, con aceleraciones y desaceleraciones inflacionarias, pero no se va a solucionar el problema. Lo que probablemente tengamos es un mecanismo de avance y retroceso con una aceleración inercial inflacionaria detrás. La última, obviamente no soy economista, pero no sé cuánto tiempo se puede mantener esos diferentes tipos de cambio para el dólar, o un dólar blue, dólar league, dólar, no sé cuántos dólares tenemos, 15, 16, no sé cuántos tenemos. Sí, tenemos tantos dólares como productos que tienen impuestos distintos, digamos. En la medida en que las retenciones para trigo, para maíz, para carne y las regulaciones son distintas, eso hace cambiar los niveles de precio y finalmente genera un dólar distinto, más la brecha cambiaria entre el dólar, digamos, oficial y el dólar blue, el dólar mercado electrónico. Ahora, ¿cuánto tiempo? La experiencia argentina muestra que se puede vivir durante mucho tiempo con distorsiones muy importantes, sea de tipo de cambio, con inflaciones crecientes. Como yo le decía recién, tenemos ya 15 años con inflaciones o más de 2 dígitos. Lo que no se puede evitar son los costos de eso. El costo de estas distorsiones es muy alto. Lo estamos viendo, digamos, los niveles de deterioro en términos macroeconómicos, la caída en los niveles de ingreso, el aumento de pobreza, son consecuencia de estas distorsiones que se pueden acumular durante mucho tiempo. Digamos, uno siempre está pensando, bueno, ¿hasta cuándo aguanta esto? ¿O cuándo llega una crisis? ¿O cuándo llegamos al fondo? Y puede ser que esto dure mucho tiempo si no se hacen medidas de fondo, medidas que tiendan a solucionar los problemas estructurales. Entonces, mi visión, yo no vería una crisis, un estallido por algún motivo en el muy corto plazo. Digamos, se puede convivir con niveles crecientes y de deterioro creciente, lamentablemente, pero es así. Daniel, le agradezco mucho estos minutos, que tenga un excelente fin de semana. Bueno, muchas gracias, un placer estar en contacto. Chau. No, al contrario, agradecido soy yo. Daniel Lema, economista, director de la maestría de agronegocio de UCEMA, un hombre que también es investigador del INTA en todo lo que es la economía, contándonos la economía desde la economía. Uno puede hablar de si está bien esto, está mal, como él lo plantea. No se pueden evitar muchas cosas, lo que no se pueden evitar son los costos.